y que no sigamos adelante. ¿Quién es? Satanás, el diablo, el enemigo. Él es el que quiere detenernos, desanimarnos, para que no sigamos adelante y nos rindamos. Pero estamos rendidos a los pies de Cristo, dispuestos a seguir adelante, así como el canto de decisión. Yo he decidido servir a Cristo. Que ese sea nuestro pensamiento, siempre servir a Cristo, seguirlo a Él, aunque pase esto, pase el otro, que digan esto, que digan lo otro, todo lo que sea para desanimarnos, apartarnos, incluso de la congregación, viene de Satanás. No hagamos caso, vamos a seguir adelante, vamos a seguir. No te rindas, sigue adelante. ¿Qué significa rendirse? Bueno, pues significa dejar de luchar o de esforzarse. En una palabra, darse por vencido. Ya no. Tirar la toalla. En el boxeo, esa expresión se usa, tirar la toalla. Pero ¿quién es el que tira la toalla? ¿Y por qué? El entrenador es el que tira la toalla. ¿Por qué? Porque ve que su pupilo ya está siendo muy golpeado y ya no se puede defender, ya ni tira golpes, solamente los recibe. Por eso el entrenador dice, no, ya, y avienta la toalla. Muchos boxeadores no quieren que se aviente la toalla, incluso amenazan al entrenador, si lo haces, te las vas a ver conmigo. Porque puede ser lastimado el boxeador, incluso hasta perder la vida, quedar ciego de tantos golpes a veces, que los ojos a veces les quedan así. A veces llegaba yo a la casa así, allá en aquellos años, no hace mucho, tendría algunos 17, 18 años. Entré a entrenar box, porque vivía en la Independencia, y ahí la Independencia tenía su fama. Entonces yo dije, tengo que aprender para defenderme. Pero mi papá siempre se oponía a eso, hasta que me casé y ya ahí quedó todo. Pero el orgullo del boxeador es el que lo obliga a seguir adelante, a seguir peleando, y no se acobarda, aunque corra en riesgo su vida, la puede perder, pero su orgullo, su valentía de seguir peleando la tiene. Entonces el que avienta la toalla es su entrenador. No, ya no. Pero ¿qué de la batalla espiritual? En la batalla espiritual, ¿qué es lo que sucede? Muchos se rinden y ya no quieren seguir adelante. Aquí en la batalla espiritual, como un soldado, tú mismo tiras la toalla. Aquí no hay alguien que tire la toalla por ti. Muchos ya se rindieron. Muchos se cansaron pronto. Muchos ya no quisieron seguir en pos de Jesucristo. Y conocemos a muchos. ¿Y por qué lo hicieron?
¿Será porque nunca descansaron totalmente en el poder de Dios? Los que no siguen adelante no piensan en el futuro. No piensan lo que va a suceder más adelante. Solamente piensan en el presente. Yo quiero hacer esto. Como dijo Pablo de Demas, se fue amando el mundo. Los que no siguen adelante no piensan en el futuro de los demás. En la familia, la esposa, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, en toda la descendencia. No piensan. Se olvidaron de las promesas de Dios. No alcanzaron la meta que se habían trazado. Aquí en el versículo número 26 nos dice la bendita palabra de Dios: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Cuando hay conocimiento de la verdad, dice la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando hay conocimiento. Pero hay veces que hay ignorancia, incredulidad. Allí en la primera carta a Timoteo, este es un testimonio del apóstol Pablo, versículos 12 y 13, primera carta a Timoteo, capítulo número 1, versículos 12 y 13, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo fue recibido a misericordia, porque lo que hizo lo hizo por ignorancia e incredulidad. Pablo persiguió a la iglesia. Traía hasta cartas, poder, para sacarlos de donde estuviera. Si había necesidad de entrar a las casas y sacarlos a rastas, el apóstol Pablo lo hacía. Pero porque no conocía al Señor Jesucristo. Por eso dice, que fue recibido a misericordia, porque lo que hizo lo hizo por ignorancia e incredulidad. Como dice el versículo número 1, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, aquí ya no hay ignorancia. Aquí voluntariamente se comete el pecado o los pecados. Dice el versículo número 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Dice la palabra de Dios que quien violaba la ley de Moisés prácticamente era reo de muerte. Pero claro, tenía que haber testigos, 2 o 3 testigos. No nada más que uno lo acusara. Tenía que haber 2 o 3 testigos.
Y dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Si alguien pisoteaba la ley de Moisés, moría. Ahora, y si alguien pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto y además hace afrenta al Espíritu de gracia, ¿qué castigo podrá recibir? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Vamos a ver una cita ahí en Deuteronomio, capítulo número 32. Desde el versículo 35 al 39, vamos a leerlo juntos. Deuteronomio capítulo 32, desde el versículo 35 al 39. Vamos a leerlo. Dice: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones? Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. No hay quien pueda librar de la mano de nuestro Dios. Entonces, ¿quién se encarga? ¿Quién se encarga de que si alguien pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto? Pues Dios se encarga de ellos. Dios se encarga de ellos. Por eso dice en el versículo 30 y 31, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, aquí tenemos esta advertencia de Dios para su pueblo. Punto número 2. Dios dice que hagamos una remembranza. En el versículo número 32 al 36 dice así la palabra de Dios: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis
en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice la palabra de Dios que traigamos a la memoria de los días pasados, que hagamos una remembranza. Remembranza es recordar algo que ocurrió en el pasado y que ahora forma parte de nuestra memoria. Allí está, como podríamos decir, ahí está en el disco duro. Trae a la memoria los días pasados. Hermanos, cada uno de nosotros, como dice aquí el versículo 32, que después de haber sido iluminados, después de que recibimos a Cristo Jesús, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Cada uno de nosotros tenemos en nuestra memoria, después de que fuimos iluminados, después de que oímos el mensaje y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, vinieron las pruebas, vinieron las luchas, vinieron los padecimientos. ¿Y dónde comienza? Dice la palabra de Dios que los primeros enemigos serán los de nuestra propia casa. Yo creo que si cada uno contáramos esas cosas que padecimos cuando empezamos en el camino de Dios, cada uno tenemos diferentes, pero todas fueron luchas y pruebas y aflicciones. Yo estuve en una ocasión encerrado en un cuarto con mi papá. Mi papá era un hombre, pues a lo mejor casi de mi estatura, ni alto ni chaparro. Y estuve hablando con él. Vieran cómo se me enojó. Y me decía, cállate, cállate. No me quiero enojar contigo. Hasta las venas de aquí del cuello se alteraban de coraje. Pero yo seguí diciéndole, dije, es que es mi obligación, papá, decirle la verdad que está escrita aquí en la Biblia. No me quiero enojar contigo. Mis hermanos, pues también, no se diga a mi hermano mayor que él ya partió, que también le hablé del Señor y aceptó a Cristo, aunque, bueno, pues los resultados solamente Dios los conoce. Entonces, cada uno tenemos diferentes situaciones. También parte de nuestras familias, amigos, conocidos, vecinos, tuvimos problemas. Hay quienes han sufrido despojos por declarar su fe y amor a Jesucristo, pero lo declaran con gozo, porque saben que tienen, como dice la palabra de Dios, una mejor y perdurable herencia en los cielos. Entonces la palabra de Dios nos dice que no perdamos nuestra confianza, que tiene grande galardón. Dice la palabra de Dios, cosas que ojo no vio, ni ha llegado en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dice el versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. No nos olvidemos de las promesas de nuestro Dios. Y una de las promesas es que viene otra vez.
Viene otra vez. Entonces tenemos que estar firmes. Como dice el canto, firmes y adelante. No te rindas. Sigue adelante, sigamos adelante. Versículo 37 al 39. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Veamos allí en la segunda carta de Pedro. Capítulo número 2. Versículo 3. Capítulo 3, versículo 9. Vamos a leerlo juntos. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos no creen que el Señor va a venir. Muchas personas ya se acercan las fechas donde festejan el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero no creen que va a volver otra vez. Y el Señor dice que Él no retarda su promesa. Si lo prometió, Él va a venir. No es como el ser humano, que a veces prometemos algo y no lo cumplimos. Pero si Cristo lo dijo, Él lo cumple. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y los que la tienen por tardanza, a veces por eso andan por aquí, por allá. Pero ¿qué pasa si bien el Señor se encuentra en un lugar que no es agradable delante de nuestro Dios? Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No solamente los inconversos que no conocen a Dios, sino nosotros también que conocemos a Dios. También necesitamos arrepentirnos, porque también hacemos cosas que no son agradables delante de Dios. Por eso el apóstol Juan decía, hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Pero tanto no creyentes y creyentes a veces nos resistimos a arrepentirnos. ¿Por qué? Porque nos gusta hacer lo que hacemos, aunque esté mal delante de Dios. Tenemos otra cita allí en Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, y no tardará. He aquí, que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo, por su fe, vivirá. Aquel cuya alma no es recta, se enorgullece.
O sea, se enorgullece de ser desobediente, se enorgullece de hacer lo que él quiere. Pero dice la palabra de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, no te rindas. Sigue adelante. El Señor viene pronto. Se me olvidó anotar una cita, pero creo que es Hechos 20, donde dice, Hechos 20, 24, para que tengamos en mente, como la tuvo Pablo, Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces nos dice la palabra de Dios, como dijo Pablo, de ninguna cosa hago caso. No hagamos caso de cositas, no, que esto, no, que el otro. No, mejor ya no me reúno, voy a buscar otra iglesia. No hagamos caso, dijo Pablo, ni estimemos preciosa nuestra vida para mí mismo, con tal de acabar esa carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así de que cuando en alguna ocasión el enemigo quiera venir y susurrar ahí al oído, hombre, fíjate que yo sirvo a Cristo, yo sigo a Cristo, no hago caso de nada. Si quieres hablarme y decirme algo, dime, háblame, pero de Jesucristo, porque ese es mi tema principal, Jesucristo. Vamos a leer el versículo 38 y 39 juntos y ahí concluimos. Dice, de donde estamos en Hebreos 10, 38 y 39. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Que ese sea nuestro pensamiento. No retroceder. Aunque vengan cosillas, que nos digan cosillas, no, hay que seguir adelante. No te rindas, sigue adelante. Dios les bendiga.